Bueno, arrancamos esta nueva exploración a fondo con un tema que desafía bastante la forma en que solemos entender la mente. Y nuestras propias interacciones, diría yo, porque nos toca a todos en el día a día. Exacto. Vamos a meternos de lleno en una confusión que parece eterna. Un debate que lleva más de un siglo sobre la mesa en los círculos académicos. Pero que, curiosamente, sigue tan vigente hoy como el primer día, ¿no? Totalmente. Hablamos de esa delgada, pero inmensamente profunda línea que separa al psicoanálisis de la psicoterapia. Y para desentrañar todo esto, fíjate que nos vamos a apoyar en un texto que es sumamente revelador. Un análisis de Hernando Bernal. Un texto clave, yo estoy seguro de que a quienes nos escuchan les va a encantar, porque la misión de hoy es descubrir por qué, después de tantísimo tiempo, estas dos prácticas se siguen metiendo en la misma bolsa. Y cómo, en el fondo, comparten un núcleo, una sola herramienta que lo define absolutamente todo. A ver, lo fascinante aquí es que este debate no nació la semana pasada en un foro de Internet sobre salud mental. Para nada. Todo este entramado conceptual fue abordado de frente por el mismísimo Sigmund Freud hace más de 120 años. En 1904, si no me falla la memoria. Exactamente en 1904. Bernal en su texto nos remite a un documento fundamental titulado precisamente sobre psicoterapia. Imagínate la época. Apenas comenzaba el siglo XX. Claro, apenas comenzando la modernidad tal como la conocemos, y ya se estaba trazando una frontera muy rigurosa entre estas disciplinas. Disciplinas que hoy, paradójicamente, la sociedad sigue confundiendo a diario. Bueno, vamos a desglosar esto porque no es un simple detalle histórico para eruditos. No tiene implicaciones muy prácticas. Para cualquier persona de la audiencia interesada en cómo procesamos nuestras emociones o simplemente en cómo nos comunicamos, entender esta distinción cambia las reglas del juego. Es que la diferencia entre que alguien te sugiera algo para aliviar un malestar y el acto de verdaderamente entender la raíz de ese malestar es abismal. Altera por completo la perspectiva sobre la salud mental. No estamos hablando de matices semánticos aquí. Estamos hablando de dos formas diametralmente opuestas de abordar el sufrimiento humano. Y Bernal entra directo al punto débil de esta confusión. Él plantea casi un misterio persistente en el texto. Sí, la gran pregunta. Si Freud dejó esta diferencia tan clara y por escrito en 1904, ¿por qué la sociedad y hasta los profesionales a veces siguen sin trazar la línea? ¿Y qué nos dice la fuente sobre eso? Pues cata una crítica contundente de Freud a la psicoterapia tradicional. El texto señala algo clave. Dice que la psicoterapia no hace caso de la significación de los síntomas. A ver, detengámonos ahí porque usar la palabra psiquismo o significación puede sonar un poco abstracto. Es comprensible. Cuando el texto dice que se busca modificar el psiquismo sin entender el síntoma, ¿de qué hablamos en la práctica? ¿De cambiar un hábito por la fuerza o a qué se refiere exactamente? Mira, el psiquismo engloba todo nuestro aparato mental. Cómo percibimos, cómo reaccionamos, cómo se estructura nuestro estado de ánimo. Ok, todo el sistema operativo, digamos. Tal cual. Y modificarlo, en el contexto de esta crítica, significa que la intervención busca solo suprimir la angustia, cambiar la conducta visible para que el paciente simplemente funcione mejor en su día a día. O sea, se logra un cambio, pero operando en la pura superficie. Exactamente. Es una intervención que ignora deliberadamente el mensaje oculto. Porque el síntoma no es un simple error del sistema. Es un mensaje cifrado. Eso es, y la psicoterapia, bajo esta lupa de 1904, prefiere silenciar el mensaje en lugar de traducirlo. Me viene a la mente una imagen muy clara para ilustrar esto a quienes nos acompañan. Es como ir manejando por la carretera y de pronto se enciende la luz roja del aceite en el tablero del auto. Esa es buena. El síntoma es esa alarma. Claro, es la señal de que algo ocurre. La aproximación que Freud critica sería el equivalente a detener el auto, buscar un pedazo de cinta adhesiva negra, pegarlo sobre la luz roja y seguir manejando tranquilamente. Claro, modificaste la situación visual, ya no te estresa ver la luz roja parpadeando. El problema inmediato desapareció de tu vista, pero en ningún momento abriste el capó del auto para averiguar qué demonios quería decir esa luz. No buscaste la significación de la alarma. Y esa analogía va un paso más allá si consideramos las consecuencias clínicas. Yo estoy segura de que cualquiera que maneje sabe lo que pasa después. El motor se funde. Exacto. Si tapas la luz roja con cinta adhesiva, el motor eventualmente va a colapsar, y quizá de una forma mucho más catastrófica.
Operar a ciegas frente a la verdad del síntoma es sumamente peligroso. Y esto nos empuja al siguiente gran pilar que expone Bernal. Si ambos campos operan sobre la mente, sobre ese psiquismo, y logran tener efectos reales, ¿cómo lo hacen? Esa es la gran paradoja. Porque, a pesar de sus diferencias fundamentales de enfoque, resulta que comparten exactamente el mismo instrumento de trabajo. Y es un dato que realmente te deja pensando. Es que el instrumento no es un escáner de última generación, ni una pastilla sintética. Es la herramienta más rudimentaria y a la vez la más compleja que tenemos: la palabra. Y la fuente suelta un dato histórico brutal al respecto. Citas Freud diciendo que el tratamiento anímico es el tratamiento médico históricamente más antiguo. Si conectamos esto con un panorama más amplio, tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. La historia de la medicina nos muestra que, mucho antes de comprender la anatomía interna o de tener farmacología moderna, el médico dependía exclusivamente de la autoridad de su voz. El peso de la palabra del sanador era el pilar de la recuperación. Así es, el consuelo, el pronóstico dicho con firmeza, la explicación detallada de la dolencia, todo eso generaba un efecto real y tangible en la recuperación del enfermo. La cita de Bernal es súper precisa en esto. Él dice que la palabra es la principal mediadora del influjo que un hombre pretende ejercer sobre el psiquismo de otro. En un español más coloquial, básicamente es la herramienta maestra para entrarle a la mente del otro, para impactarlo. Nos pasamos la vida entera hablando, pero rara vez dimensionamos que estamos usando el instrumento médico más antiguo que existe en la humanidad. Es un poder inherente a nuestra condición. La palabra moldea realidades. Y el texto nos lleva a entender que tanto la psicoterapia que critica Freud como el psicoanálisis que él funda se montan sobre este mismo poder inmenso. O sea que la divergencia no está en la herramienta en sí. Para nada, está en la dirección en la que se utiliza. Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia, porque cualquiera pensaría que Freud se despertó un día, se dio cuenta de esto y simplemente inventó el psicoanálisis de la nada. Como si fuera una epifanía matutina, ¿no? Exacto. Pero Bernal revela un pasado que suele quedar bajo la alfombra en las charlas casuales sobre psicología. Freud utilizó el tratamiento sugestivo hipnótico por cerca de 10 años. Una década entera, que no es poco tiempo en la vida profesional de absolutamente nadie. 10 años usando la hipnosis y la sugestión pura y dura. Una década completa intentando curar a través de la imposición de la palabra. Y fíjate que Bernal no menciona esta etapa como una simple curiosidad de su biografía. Lo hace para validar su experiencia. Lo hace para demostrar que Freud conocía perfectamente el poder de la sugestión, estuvo en las trincheras usándola, y la abandonó por dos razones muy específicas y documentadas en el texto. Razones que terminan partiendo la historia de la psicología en dos. Supongo que después de 10 años haciendo algo, si lo dejas, no es por aburrimiento. Definitivamente no. Hubo fallas sistémicas. ¿Cuál fue la primera barrera con la que se topó? La primera fue una limitación puramente pragmática, totalmente operativa. Freud se dio cuenta de que solo una parte de los enfermos era hipnotizable. Claro, no todos entran en ese estado. Imagina depender de una técnica médica que, por su propia naturaleza, excluye a un porcentaje enorme de los pacientes que llegan buscando tu ayuda. Es insostenible. Si la persona no entraba en ese estado alterado, si no era susceptible a la sugestión profunda, la herramienta entera se te desmoronaba en las manos. Me imagino la frustración clínica que debías sentir. Totalmente. Estás ahí en el consultorio, intentando inducir un trance. Pasan los minutos, y el paciente te mira completamente despierto diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Debe haber sido agotador. Tener una herramienta que funciona casi como un truco de magia, que a veces sale bien y a veces simplemente no sale. Pero, si nos guiamos por la fuente, la segunda razón tiene muchísimo más peso. Sin duda. No era solo que la técnica fallara a veces, sino lo que implicaba ética y teóricamente cuando sí funcionaba. Esa es la clave, el núcleo del problema. La segunda razón que destaca Bernal es que la técnica sugestiva hipnótica no se preocupaba en absoluto por el origen y la significación de los síntomas. Volvemos al punto inicial de la charla. Volvemos a la cinta negra en el tablero. Bajo hipnosis, el médico usaba la palabra como un martillo. Le ordenaba a la mente del paciente, a partir de este momento ya no vas a sentir esta parálisis. O le decía, te olvidarás de esta angustia para siempre. Era una imposición directa,
una orden dictada desde la autoridad inmensa del médico hacia la mente pasiva del paciente. Literalmente, tapar la luz de advertencia usando la palabra. Tal cual. No había un proceso de descubrimiento ahí. Al médico no le importaba de dónde venía el sufrimiento, ni qué historia personal profunda había llevado a ese punto de quiebre. Solo le importaba silenciar la manifestación del problema. Mediante la orden hipnótica. Y ahí es donde Freud nota que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Exacto. Y ese abandono de la hipnosis, ese momento en el que Freud dice, hasta aquí llego con este método, es lo que el texto marca como el catalizador del psicoanálisis. Es el punto de quiebre absoluto. Tenemos dos formas de usar la misma herramienta universal, la palabra. En la técnica hipnótica y en la psicoterapia basada en la sugestión, la palabra viene de afuera hacia adentro. Es una palabra directiva, ¿sí? Una palabra que clausura el sentido para imponer una tranquilidad artificial. Pero del otro lado, en la nueva propuesta del psicoanálisis, Freud le da la vuelta a la herramienta. En lugar de usar la palabra para encandilar al paciente o tapar el síntoma, la utiliza para buscar el origen. Una diferencia metodológica abismal. Es la diferencia entre usar una linterna brillante directo a los ojos para que alguien deje de ver un rincón feo de la habitación y usar esa misma linterna para iluminar el rincón oscuro. Caminar hacia él y entender qué es lo que está escondido haciendo ruido. Me encanta esa imagen. La dinámica cambia drásticamente. En el psicoanálisis, la palabra ya no es un comando que emite el médico. Es un vehículo de descubrimiento que debe articular el propio paciente. La invitación es a hablar, a asociar libremente, ¿verdad? Sí, para que el significado oculto de ese síntoma empiece a asomarse por sí solo. El profesional ya no dicta, sino que escucha y puntúa. Es un trabajo riguroso de desenterrar, no de sepultar. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos hoy en día? Cuando alguien decide sentarse frente a un profesional, ¿qué separa realmente a quien se posiciona como analista de quien ejerce como psicoterapeuta, si a simple vista la escena es idéntica? Porque a simple vista son solo dos personas en una habitación charlando. Exacto. Bernal nos lleva a una conclusión que tiene un tinte muy reflexivo. Él argumenta que esta diferencia metodológica entre imponer una sugestión o buscar un significado no es un simple capricho técnico. ¿De qué depende entonces? Depende fundamentalmente de lo que el texto denomina una elección del sujeto. Una elección consciente. No es que vayas probando técnicas al azar a ver cuál pega y termines haciendo una u otra. El texto es explícito en esto. Freud mismo reconoce que, teniendo a su disposición varios métodos psicoterapéuticos en su época, él toma la decisión activa de escoger uno, el analítico. Opta por apartarse de la vía rápida y cómoda de la sugestión. Y esa elección es la verdadera frontera. Es una posición ética frente al dolor del que tienes enfrente. Es elegir no engañarlo con un bienestar temporal impuesto desde fuera, Sino acompañarlo en el camino. Un camino que a menudo es difícil y doloroso, para buscar la verdad de su propio síntoma. lo cual nos lleva a la última gran revelación que plantea Bernal, y que como investigadora me parece impactante. Él se pregunta a qué responde esa elección. Claro, porque alguien elegiría el camino largo, incierto y complejo de descifrar síntomas en lugar de simplemente dar la orden de que desaparezcan de una buena vez. Y la respuesta no tiene absolutamente nada que ver con la eficacia médica fría y calculadora. La fuente nos dice que responde a un deseo, Un deseo. específicamente al deseo de Freud. El deseo como motor de fundación. Es un concepto superfundacional. No funda una disciplina basándose en la promesa de una cura rápida o estandarizada. La funda sobre la base de su propio deseo de no conformarse. El deseo genuino de Freud de saber la verdad detrás de las manifestaciones del inconsciente. Es fascinante pensar que todo un campo de estudio clínico que cambió la cultura entera del siglo XX se sostiene sobre la terquedad de un hombre que decidió que tapar el problema no era suficiente. Esa es la esencia. Ese deseo singular de buscar la verdad a través de la palabra es lo que le da vida al psicoanálisis entero. Y fíjate lo que eso exige de ambas partes hoy en día. Requiere tolerar la incertidumbre. El deseo de Freud marca el fin de esa comodidad médica tradicional donde el doctor tenía el control absoluto y el paciente era un simple receptor pasivo de curas o mandatos. Al abandonar eso, inaugura un espacio radicalmente nuevo. Un espacio donde el paciente tiene que asumir el trabajo pesado de encontrar su propia verdad.
usando sus propias palabras. Es un giro de 180 grados en la historia de los tratamientos mentales. Ha sido un recorrido mental bastante intenso. Para hacer una síntesis clara y que quienes nos escuchan se lleven la imagen completa bien armada, repasemos cómo se conectan todos estos puntos. Me parece excelente. Arrancamos con este debate latente desde 1904, preguntándonos por qué se sigue metiendo al psicoanálisis y la psicoterapia en la misma caja. Y la fuente nos reveló que el centro de todo el problema es cómo tratamos al síntoma y cómo usamos nuestra herramienta universal. La palabra. Vimos esa etapa crucial de 10 años de Freud usando la hipnosis, donde experimentó de primera mano las fallas de la sugestión. No todos podían ser hipnotizados. Y más grave aún, la técnica ignoraba olímpicamente de dónde venía el problema. Exacto. Y ese quiebre, esa decepción, es la clave de todo. Es pasar de usar el peso histórico de la palabra para dar órdenes directivas que tapen el dolor, a usarla para iluminar, escuchar y encontrar la significación oculta. Todo esto impulsado no por una simple evolución técnica de manual, sino por una elección ética, basada en el deseo inquebrantable de Freud de conocer la verdad. Esa es la frontera real. Lo que nos deja una lección clarísima sobre la naturaleza de las intervenciones modernas. No se trata de qué título rimbombante cuelga en la pared del consultorio. Se trata de cuál es la posición que se asume frente al síntoma. Y para quienes nos escuchan, el valor de llevarse esta información va mucho más allá de ganar un debate sobre la historia de la psicología. Totalmente. Tiene eco en la vida real. Entender este enorme peso histórico de la palabra, reconocer que es el tratamiento médico más antiguo de la humanidad, nos obliga a ser mucho más conscientes de nuestras interacciones cotidianas. Pensemos en las charlas con amigos o familiares que están pasando por un mal momento. ¿Qué estamos haciendo realmente con nuestras palabras ahí? Estamos sugestionando, dando consejos rápidos empaquetados para que dejen de estar tristes y no nos incomoden con su angustia. O, por el contrario, estamos usando la palabra para ayudarles a desentrañar qué significa eso que les está pasando. Si la palabra tiene este influjo monumental sobre la mente, ser conscientes de si la usamos para clausurar un sentido o para descubrirlo, cambia la dinámica de cualquier relación humana profunda. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar. Una de esas interrogantes que te quedan rebotando en la cabeza después de analizar un texto con tanta carga histórica. A ver, compártela con la audiencia. El documento de Bernal es muy contundente al establecer que la palabra hablada es el tratamiento primigenio, la mediadora principal de influencia sobre la psique del otro. Así es. Su poder curativo o revelador reside en ese intercambio directo, humano, cargado de matices. Pero si miramos a nuestro alrededor, habitamos un mundo donde el uso de esa palabra profunda y articulada está en franco retroceso. Cada vez la reemplazamos más por interacciones digitales efímeras. Por textos mudos, o incluso dejamos que inteligencias y algoritmos respondan por nosotros con frases prearmadas. Es una realidad innegable. Entonces, si la cura, la influencia profunda y el descubrimiento personal dependen históricamente del peso y la presencia viva de la palabra, ¿qué pasará con la mente humana? Y con nuestros síntomas, a medida que la palabra hablada vaya perdiendo cada vez más terreno frente al silencio vertiginoso y la inmediatez de las pantallas. Ahí se las dejamos, una reflexión abierta para masticarla con mucha calma. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos en esta exploración a fondo. Nos escuchamos en la próxima.